Economía y finanzas. Toda la información que necesitas la encontrás en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Bien amigos, ya estamos en conexión directa, Europa, Estados Unidos, el viejo mundo, América del Norte y América del Sur, para justamente hacer la presentación del Plan América, realmente un proyecto muy impactante, muy interesante, que lo vamos a compartir con ustedes aquí en el Glóbulo, en esta edición internacional de Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, junto a dos invitados muy especiales. Por un lado, desde el viejo mundo, allí en España, vamos a establecer el contacto con Pedro Gómez, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pedro? Un gustazo enorme saludarte, bienvenido. Me Buenas está tardes, Argentina. recibiendo. Buenas Bien, tardes. bien, bien. Bueno, y vamos también a recibir, a darle la bienvenida a Luis también Odone, empresario que está en los Estados Unidos, allí en Florida, a quien también le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte Bien, muy también. bien, gracias. Un Bueno, gusto, Pedro. bueno, igualmente para mí. La verdad que es una alegría poder estar en contacto con ustedes para compartir algo tan interesante como es el lanzamiento del Plan América, ¿no? Un tema que ustedes vienen estudiando, evaluando hace bastante tiempo y que han podido plasmar justamente en un futuro libro que va a aparecer próximamente, y estamos de alguna manera adelantando en exclusividad las posibilidades en materia económica para toda la región iberoamericana, ¿no? Exactamente. Justamente la idea nuestra ha sido presentar una alternativa novedosa, fuera de los conceptos tradicionales sobre los cuales se han manejado las economías de América Latina, en Ujú. particular la de Argentina, que hemos visto que a través de todos sus procesos de liberalismo como el que nosotros defendemos, pero con aplicaciones diferentes, creemos de que hay una posibilidad diferente con un criterio innovador que fue desarrollado en conjunto con Pedro Gómez, que Pedro Gómez es el ideólogo de todo este proyecto y quien Ujú. viene trabajando en él desde hace aproximadamente 2 años y medio, y que realmente vemos una posibilidad muy concreta de ser aplicado en un país con graves problemas financieros y económicos como es la Argentina en este momento. Ujú. A ver, sabemos, conocemos que hace mucho tiempo toda la región iberoamericana viene teniendo diversas dificultades por la coyuntura internacional, y en materia de globalización se ha profundizado la cuestión del intercambio económico entre muchos países, y fundamentalmente Latinoamérica es una de las más afectadas, ¿no? ¿Cómo puede favorecer justamente este Plan América que ustedes han desarrollado? Bueno, yo creo que desde el punto de vista nuestro, el concepto de globalización es diferente al que se ha aplicado en los últimos años por varios gobiernos latinoamericanos. Nosotros creemos que la globalización no es un proyecto económico, sino un proyecto político, y que lamentablemente en nuestros países ha sido tomado como una alternativa exclusivamente económica, dejando de lado un poco lo que es el proyecto geopolítico que involucra por sí mismo la globalización. Ujú. Entonces, a partir de estos parámetros y de las nuevas ideas que incorporó Pedro Gómez, creo que estamos dando una respuesta diferente a la que viene tradicionalmente del consenso de Washington o de las viejas teorías históricas del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del XX, del patrón oro, del patrón plata o de las convertibilidades que, digamos, se han tomado como planes económicos, cuando en realidad la convertibilidad es una tecnología para superar situaciones de hiperinflación a nivel de un país y no como un plan de desarrollo económico. Por esa razón ha fracasado la convertibilidad de PIL en el siglo XIX, la convertibilidad de Alemania en 1870, 1900, perdón, finales del siglo XIX, y también las convertibilidades argentinas del principio del siglo. Nosotros creemos, y también finalmente la que fracasó por estallido fuera del doctor Cavallo, que fue una idea brillante
en su momento, no solamente del doctor Cavallo, sino de su primer ideólogo, que luego fue un importante director del Banco Central, sino que, digamos, las circunstancias llevaron a que esa convertibilidad estallara con el advenimiento del gobierno de la Rúa y a partir de 1995 en particular, que fue cuando debería haber dejado flotar el tipo de cambio normalmente como deberían hacerlo en este momento en la República Argentina. Teniendo Creo en que a cuenta, partir sí, de estas ideas sí, le cedo la palabra a Pedro Gómez para que encare el punto de vista técnico propiamente dicho de lo que perfecto. es el Plan América. Bien, Pedro, vos sabés que antes ahí uno de los temas que tocó justamente Luis Odone, Pedro, me hizo clic porque países como la Argentina y otros de Latinoamérica han padecido fuertemente el tema de la convertibilidad y hemos escuchado a muchos analistas, muchos hombres ligados al sector económico en la Argentina y en toda la región que hacían planteos diversos, pero lamentablemente la constante devaluación y el atraso cambiario que vienen teniendo varios países, como específicamente lo que padece la Argentina, ha llevado a un deterioro tremendo a nivel social y económico. De alguna manera, en la etapa que usted estuvo, digamos, participando de la banca argentina, Odone, vio Sí, que se cometieron, me imagino, muchas atrocidades. Fundamentalmente, ese planteo o ese cambio con el proyecto justamente que genera Cavallo, que lleva también a un tremendo deterioro de la economía nacional, la pérdida de la moneda nacional, ¿no? Y fíjense hoy en la situación que está el país. bueno, pero yo creo que esto no se inicia con el doctor Cavallo, sino que es un arrastre de la política implementada por el PRN, el Proceso de Reorganización Nacional, Ajá, mediante la política económica del doctor Martínez de Oz, que pretendió ser un liberalismo desde el punto de vista económico, sí. pero que fue básicamente un proceso de dependencia y de destrucción de la estructura económica nacional a partir de decisiones equivocadas, no solamente por el doctor Martínez de Oz, sino también por muchos de sus colaboradores, algunos de los cuales ahora son asesores importantes del doctor Milei. O sea que desemboca el problema de la hiperinflación alfonsinista que acelera el proceso de intervención por parte del doctor Menem a la presidencia de la Nación y luego tratando de emular una cosa parecida a la de Martínez de Oz, se convoca al grupo Bunge y Born, ¿no es cierto?, Sí, que digamos históricamente nunca había querido participar dentro de la estructura económica nacional y que fue uno de los problemas graves que tuvo el señor Jorge Born contra de las ideas de Mario Hirsch y de sus familiares mayores, que finalmente le terminó costando la expulsión del grupo Bungibor a los dos hermanos y posteriormente el advenimiento de una nueva hiperinflación sucesora de la de Alfonsín para ser, digamos, conjurada a través del importante plan de convertibilidad que aplicó el doctor Cavallo, ¿no? O sea que es todo, digamos, un proceso de pseudoliberalismo que se vino desarrollando, inclusive que sí, ya venía de la época peronista, porque no claro. nos olvidemos de que el plan, digamos, el Rodrigazo, llamado Rodrigazo como si fuera una responsabilidad peronista, un plan económico diseñado por la Fundación Carlos Pellegrini, en su momento a cargo la Carlos Pellegrini se fundó después, pero el plan lo hizo Ricardo Sin, que luego fue asesor de Martínez de Oz, pero que el que pagó el pato en su momento fue el doctor Rodrigo, que se tuvo que quedar junto con su viceministro de Economía, el doctor Caballero, 5 años preso, mientras el doctor Sin quedó como asesor y director de grupos privados como el Grupo Macri y otros grupos económicos, hasta venir como asesor de Martínez de Oz junto con Roque Fernández y Carlos Rodríguez en el Ministerio de Economía, donde diseñaron
la crisis financiera de 1980. Esto, Es decir, es sí, una historia, digamos, que viene arrastrándose en el tiempo de muchos para años, ¿eh? desembocar en un lugar común, un proceso hiperinflacionario en ciernes como el que tenemos en este momento. La etapa posterior justamente al menemismo, cuando De la Rúa vuelve a convocar a Cavallo, justamente en aquel momento decían para resolver un problema de déficit financiero muy grave que tenía la Argentina, tal vez no de las características que estamos atravesando en este 2023, Odone, demuestra la peligrosidad y el manejo o el desmanejo ¿eh? Inoportuno, inadecuado que se tuvo en ese momento y que después prosiguió, continuó durante tantos años con esta tremenda deuda que se fue generando con la banca externa y con el propio Fondo Monetario Internacional? Bueno, la tremenda deuda realmente comienza con Martínez de Oz durante el proceso de reorganización nacional. Uh-huh. Posteriormente, los gobiernos que sucedieron continuaron con el proceso de endeudamiento irrestricto sin tomar medidas razonables desde el punto de vista de contención de los gastos públicos, el déficit fiscal, etc. Pero el colapso del gobierno de la Rúa a través del doctor Cavallo no fue responsabilidad del doctor Cavallo, sino que fue un proceso de deterioro tan brutal en el poder político existente en manos de la Rúa, que la convertibilidad, si no tiene, o cualquier plan económico, si no tiene el respaldo político sustancial de una parte importante de los actores políticos, tiene que ser condenado al fracaso o es condenado al fracaso irrestrictamente. Ahora bien, lamentablemente se produjo el problema del 2001 y hubo una gran discriminación entre las decisiones que tomaron desde el Banco Central diferentes a las que tomaron en 1980 con la crisis de 1980 sí. Y la crisis de 2001, uh-huh. En la cual no se respetaron los antecedentes jurídicos adecuados para poder sostener el sistema bancario y penalizar a los que responsables de los bancos en su momento, que digamos fueron solventados y digamos sacados en indemnes de una crisis en la que hubo una participación directa entre el sistema financiero y el poder político. Usted siendo directivo de una entidad bancaria en aquel entonces, en esas etapas padeció también este tipo de situaciones, ¿no? De incoherencias y de desfasajes económicos en la Argentina. ¿Cómo evalúa, qué conclusión haría después de tantos años donde la Argentina no ha podido retomar el camino de tener un plan adecuado para salir justamente de este deterioro constante y permanente que tiene, fundamentalmente por el crecimiento inadecuado del gasto estatal, donde realmente se ha manipulado vergonzosamente la cuestión justamente de las instituciones y de los organismos del país? Bueno, ha sucedido arbitrariedad permanente, en particular desde el Banco Central, que ha sido el principal instrumento que utilizaron los distintos gobiernos, tanto para financiar sus déficits estructurales como para eliminar del sistema a aquellos grupos que no estaban contestes o vinculados directamente con el poder político del momento. Por tanto, yo creo de que ha habido, digamos, una secuencia permanente desde el punto de vista histórico en las distintas administraciones, que digamos, una convergencia de intereses internacionales por un lado, domésticos tradicionales por el otro, y de una incapacidad desde el punto de vista político y en algunos casos una fuerte falta de poder por parte del sector político para conducir la economía. Porque la economía no es solamente una decisión del ministro de Economía o de los responsables económicos, sino que primero, antes que la economía, está la política. Y si la política no tiene ideas claras desde el punto de vista económico, hacia dónde venir para ir a, sin duda tiene la alternativa de fracasar, como ha ocurrido en la Argentina, lamentablemente. Teniendo esa experiencia, es muy lamentable que justamente los dirigentes no hayan previsto producir cambios concretos, chicaneándose entre ellos, ¿no? Como es lo que venimos viendo en los cambios gubernamentales de los últimos años y ya dentro del proceso democrático,
que no han aprendido la lección. ¿A qué cree que se debe usted? ¿A la especulación política justamente a la cual hacía referencia recién? ¿O a este mecanismo económico perverso, inmoral, que facilita justamente el crecimiento de la corrupción tremenda que tiene la Argentina en estos últimos años? Bueno, yo creo que ha habido momentos, digamos, de transición favorable en el desarrollo de la economía argentina, en particular desde la gestión del doctor Labaña, Guillermo Nielsen, que los procesos de reestructuración de deuda y posteriormente la entrega del poder al doctor Kirchner, quien durante los primeros años, y diría básicamente durante su gobierno, se mantuvo con un respeto muy profundo por el equilibrio entre las cuentas públicas, la deuda y digamos, el manejo de la economía en general. Ajá. El desmadre de la situación económica argentina aparece, lamentablemente, después del fallecimiento del doctor Kirchner, que evidentemente, digamos, organizó la estructura económica en beneficio propio para sus propias estructuras de corrupción, que después fueron heredadas por su sucesora, la doctora, digamos, la doctora Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, Exacto. y que, digamos, realmente el verdadero descalabro de la economía se produjo a través de la gestión, particularmente del segundo gobierno de la doctora Kirchner, ¿no? Y bueno, luego, digamos, fue entregado este poder a Juntos por el Cambio, con la presidencia del ingeniero Macri, quien lamentablemente no tuvo la fuerza, digamos, o la vocación fuerte que tenía que tener para producir un cambio estructural de entrada, y se dejó convencer por algunos economistas y asesores de lamentable trayectoria que, digamos, lo llevaron a un fracaso en el desarrollo de su proceso económico, con lo cual terminó evitando la reelección en el año 79. Pero digamos, hay un cúmulo de desaciertos y de poca asunción de la experiencia histórica recibida en cada uno de los gobiernos para poder determinar con fuerza una reestructuración y una proyección nueva a largo plazo de una nación como la Argentina, que tiene todos los elementos en la mano como para ser un triunfador. Y lo que nosotros pretendemos con el Plan América es justamente instalar a la Argentina dentro del contexto local e internacional con una fuerza diferente, en donde la garantía de la deuda, que es el enorme peso que tiene hoy el país, sea respaldada estructuralmente por los activos existentes en toda la República Argentina, y en donde desde el punto de vista económico-financiero, el peso o digamos, el América, que nosotros denominamos como la nueva moneda, ¿no es cierto?, sea reconocida por los bancos centrales europeos y por la Reserva Federal de los Estados Unidos como una moneda de respaldo que tenga vigencia como moneda de reserva dentro de los bancos centrales internacionales de todos los países del mundo. Este Perfecto. es el criterio y lo que yo creo desde el punto de vista político interno A y de ver. la proyección externa Sí. que Argentina debe tener en el mundo. Antes de pasar ya a hablar con Pedro Gómez allí en España, le pregunto, ¿usted cree, con la experiencia que tiene de haber actuado en la Argentina dentro del ámbito económico y bancario, que los candidatos para las próximas elecciones están acompañados con personas capacitadas para resolver el grave problema económico y social que tiene la Argentina, teniendo en cuenta todo esto que me comenta, donde sabemos que muchos de ellos ya han tenido actuación dentro del ámbito político y económico y que no han podido resolver los problemas, pero también tenemos el disparate de algunas propuestas que son imposibles de llevar adelante por la coyuntura geopolítica y el contexto internacional de estos tiempos, ¿no?, donde realmente no se ha sabido de alguna manera posicionar y valorar el peso argentino. Inclusive, como usted sabe, algunos de los candidatos proponen el cierre del propio Banco Central, ¿no? Sí, sucede de que
Hay declamaciones que se hacen en las épocas de preeleccionarias que posteriormente no pueden ser aplicadas ni son aplicadas una vez que se adviene con el poder, porque el objetivo primigenio de esos candidatos es lograr el poder. Una vez logrado el poder, ¿no es cierto?, la realidad se impone y evidentemente yo creo que los equipos económicos en ciernes, que están, digamos, dentro de los distintos partidos que disputan el poder, tienen absolutamente la capacidad de poder llegar, digamos, a tener, digamos, un éxito en una propuesta, pero que esa propuesta no puede ser unilateral. Yo creo que tiene que llegar el nuevo presidente que sea designado a una complementación estructural entre las teorías y los equipos económicos de los distintos partidos para poder proyectar un desarrollo económico de largo plazo que no sea frustrado cada 4 o 5 años o por una crisis o por una corrida financiera o una corrida cambiaria que tira por la borda todo el esfuerzo realizado. Independientemente de que todos coincidimos en que la reducción del gasto público, la reducción del gasto político, el equilibrio fiscal y el control y el manejo adecuado de la deuda, no como lamentablemente se hizo en la época de la señora de Kirchner a través del señor Kicillof, que fue un desastre, digamos, desde el punto de vista económico. Realmente creemos, o yo creo, de que la interrelación y la compatibilización de ideas desde el punto de vista estructural entre los distintos profesionales de cada uno de los partidos puede tener un buen fin a largo plazo, en tanto y en cuanto haya proyección de largo plazo. El problema en la Argentina es que siempre las políticas son implementadas en el corto plazo y no en el largo plazo. Y no hay continuidad como consecuencia de intereses personales y no patrióticos y que van en contra de los intereses de la nación, ya sea por la incidencia de los grupos internacionales, ya sea por los grupos de interés locales o ya sea por la estructura de reivindicación de un poder anacrónico como es el de los trabajadores, que no se han adecuado al ritmo de los tiempos y tienen que complementarse estructuralmente con el sector empresario para ir a un venir de, para ir a que tenga un futuro promisorio para la nación. ¿Es saludable el tema de la dolarización, Luis O'Donnell, para la Argentina en la situación que Nosotros está? estamos en contra de la dolarización. Ajá. Nosotros creemos que la dolarización lleva a una dependencia estructural con los Estados Unidos, en donde Argentina perdería parte, no ya de su soberanía, sino de su capacidad de poder manejar sus intereses con independencia, particularmente si se produce, como creemos nosotros, Pedro y yo, de que en algún momento de los próximos años el dólar va a implosionar dentro del mercado internacional. Y nuestro plan lo que prevé es justamente establecer una coraza desde el punto de vista financiero y económico frente a cualquier colapso internacional en cualquiera de las monedas existentes en el mundo llamadas duras y que a los efectos de ver lo que está sucediendo en los mercados internacionales no son tan duras como todo el mundo cree. Esta posible eclosión de la moneda estadounidense teniendo en cuenta justamente la coyuntura internacional, ¿no? Con esta globalización que está bastante afectada con el tema de las materias primas esenciales, ¿puede tener alguna repercusión? Muchos dicen de que tal vez implementando un plan económico adecuado, la Argentina se vería beneficiado si es que no pierde la oportunidad que ya ha perdido años atrás, en los últimos 10 años, de rearmar y de recomponer sus estructuras económicas e industriales. ¿Cuál es su visión al respecto? No, yo creo que, digamos, no hay, digamos, no hay problema para la instalación de Argentina como una nueva potencia importante dentro del contexto de las naciones, en tanto y en cuanto se respeten determinados parámetros que Pedro está en condiciones de poder explicar mucho mejor que yo desde el punto de vista técnico. Bien. Yo he colaborado básicamente
en el proyecto del Plan América en lo que se refiere a las cuestiones políticas y a lo que se refiere al proceso de ir en contra de la dolarización, que es, digamos, uno de los principales problemas que nosotros vemos en el futuro, ya sea dado por una dolarización de hecho como la que pretende el doctor Miney, o una dolarización por defecto como la que pretendería una convertibilidad del tipo de la de Cavallo en esta época. Bien. Es decir, creo que tenemos todas las posibilidades de poder estar absolutamente representados dentro del contexto de las naciones como una nación promisoria y con un gran respaldo de activos que muchos de los países, o casi todos los países menos Brasil de América Latina, no tienen como contrapartida para sus propias monedas y que nosotros nunca lo hemos puesto en marcha. A pesar de que la deuda, como ya dijimos, es una deuda muy grande, no es tan grande desde el punto de vista del Plan América, porque si tenemos en cuenta de que España, por ejemplo, con un activo menor al de Argentina, debe 3 veces más que lo que debe Argentina, evidentemente nosotros podríamos estar en condiciones de salir al frente mucho más rápidamente que lo hizo España luego del Pacto de la Moncloa y de la finalización de la dictadura franquista. Bien. Sí, Bueno, yo en este sentido me bienvenido, gustaría, Pedro, a ver, sí, y justamente, a ver, sí. me gustaría, hay una cosa que queríamos dejar clara, es la necesidad de Argentina de un psicólogo monetario de forma inmediata. Porque la moneda débil, la moneda vaga, es la moneda del dólar. Y la moneda fuerte es el peso, el futuro América en nuestro plan. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tiene un déficit comercial gigantesco, insostenible. Estados Unidos tiene una deuda pública gigantesca. Los políticos argentinos, el déficit presupuestario es los Estados Unidos, el déficit presupuestario es mucho mayor que el que tienen los políticos argentinos. Y el pueblo que trabaja es el argentino, no es el americano. El americano está, le enviamos un contenedor de commodities a cambio de papelitos de colores. Y claro, lo que es llamativo desde el punto de vista europeo es que ustedes den valor a la moneda débil, a la moneda vaga. Por eso ¿Cómo se entiende eso justamente, estimado Pedro? ¿No? Porque teniendo en cuenta, dentro de este plan, este desarrollo del proyecto América que vos has generado y que ha sido de alguna manera consensuado también con Odone, demuestra de que hay una alternativa concreta de superar este drama económico que tiene la Argentina y otros países de la región, pero justamente gran parte de la dirigencia no entiende o se hacen los desentendidos cuando ven que hay opciones concretas, porque son incapaces, hay mucha incoherencia en este planteo que están haciendo los economistas de la Argentina, que asesoran inadecuadamente a la dirigencia política. Mire, como se ha visto en los últimos años. Esto es como un edificio. Un edificio, hay aspectos del edificio que no están sujetos a política. La justicia, no se puede hablar de política judicial, igual que es una aberración hablar de política monetaria, porque el dinero se creó para el intercambio de trabajo y que por tanto no está sujeto a ningún tipo de ideología. Y si partimos de esta idea y partimos que un edificio, la base de la cimentación del edificio es su política, su sistema monetario, que tiene que ser neutral, objetivo, y a partir de aquí, lo que se pretende hacer por el candidato Milei es utilizar una falsa cimentación, una cimentación que no es propia, que es el dólar. Esto no funciona. ¿Por qué? No, y no va a funcionar en la vida. ¿Por qué? Porque por una cuestión de geopolítica. Si Estados Unidos decide vender aviones F-18 a América y no compramos los aviones, ya nos pueden bloquear las exportaciones de commodities. Que de alguna manera ha sucedido, ¿no? La compra de los aviones F-16, que sale mucho más caros que los aviones chinos, por ejemplo, o de otros proveedores internacionales, termina estando condicionado por esto que justamente vos estás planteando, ¿o no? Claro, todo, en el momento que no tenemos una moneda, un blindaje monetario propio del Estado,
estamos abiertos, estamos expuestos a la geopolítica de una manera digamos, más visible que cuando tenemos el blindaje monetario. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo en una dolarización, cómo se atendería una pandemia? ¿Cómo se atendería una sequía? El déficit que genera el Estado en una sequía, en una pandemia, en un gran desastre natural de gran escala. O, por ejemplo, ahora para dolarizar hay que enviar 45.000 millones de commodities a los Estados Unidos para que envíen un paquetito de dólares. Es desproporcionada la relación, y en el futuro, cuando ese edificio tengamos que aumentarlo porque aumenta la población o aumenta la actividad, tendremos que seguir enviando commodities a Miami o a Florida o a donde fuere para que sigan enviando y no entremos en un proceso deflacionario. Termina profundizando justamente la problemática económica que tiene el país, ¿no? O sea, de alguna manera lo va a condicionar. Tremendamente, o sea, es la peor opción que tienen ahora mismo los argentinos desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no es una cimentación propia del edificio. El edificio necesita una cimentación adecuada que vaya creciendo en función del volumen de actividad de la nación, ¿no? Y el único sistema que da una respuesta matemática precisa es el patrón de interés, que es el donde se apoya o el sustento del Plan América. El Plan Interés matemáticamente ancla o limita la dominancia monetaria del Banco Central, evitando que los políticos puedan utilizar el Banco Central como lo utilizan actualmente a través de las LELIQs y como un sistema de financiación del gasto público. Y esto corta radicalmente la inflación. A partir de, como ha dicho don Luis O'Donnell, a partir del momento en que tengamos un balance nacional de masa monetaria, donde en el activo tengamos los activos cuantificables y en el pasivo un inventario de deudas, y sepamos presentarnos al mundo, a los bancos centrales, con otra identidad, con otra cara y con un sistema monetario absolutamente coherente, lógicamente tendrá que estar supervisado por, digamos, observadores internacionales. Esto es igual que una suspensión de pagos, hay que ver, tiene que tener cierto control de observadores para que la gente comprenda que todo va bien y que los argentinos están cumpliendo. Y a partir de ese momento... Que se puede hacer desde el propio Congreso de la Nación si realmente hay dirigentes que están a las alturas de las circunstancias, ¿no? Comprometidos como para ver de supervisar justamente este tipo de cambios profundos que necesita hacer un país como la Argentina, ¿no? Sí, porque como ha dicho Luis, nuestro plan es apolítico, porque nosotros no entendemos el sistema de emisión de moneda de otra forma que no sea. O sea, da igual si quisieran, y como dijo Luis, hay que hacer un gran pacto de la Moncloa en Argentina. El próximo presidente tiene que sentarse, llamar a todas las fuerzas políticas, porque la situación es grave, es muy compleja. es más que grave, es compleja. Es compleja, porque claro. como ya indicó Luis O'Donnell, el endeudamiento argentino es la mitad que el español, el americano, el francés, el inglés, el italiano. Argentina siempre tiene superávit comercial, siempre, salvo este año que ha tenido una sequía gigantesca, la mayor de su historia, pero normalmente es un país con superávit comercial, o sea, es un país trabajador. Exacto. Es que no tiene sentido lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Y por qué crees vos que no se ha implementado justamente un cambio, una alternativa de estas características, como lo es justamente este proyecto que tienen ustedes con el Plan América, y se ha dejado pasar tanto tiempo? ¿Esto qué ha sido? ¿Producto de la irresponsabilidad justamente de los economistas o de los mandatarios que no quisieron readaptarse a los tiempos que corren? No, yo creo que desde un punto de vista político esa respuesta le corresponde más a Luis O'Donnell, pero desde un punto de vista técnico, sí. El mundo ha vivido hasta el descubrimiento del patrón de interés que se produce en el año 2013. El mundo vive polarizado en un sistema, digamos, de izquierdas y derechas monetarias. Sí. Es decir, el keynesianismo, por un lado, que es el que defiende Massa y Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, y por otra parte, como una alternativa a ese sistema, quedó, digamos, las añoranzas al sistema del patrón de interés con o sin reserva fraccionaria bancaria. Y claro, nosotros lo que estamos planteando es
todo lo contrario. O sea, nosotros estamos planteando un nuevo plan donde demos valor a la moneda. Se le pueden dar valor por tres vías. Mediante un bien, por ejemplo, el oro, mediante indicadores económicos, que es el sistema keynesiano, indicadores económicos que den credibilidad y solvencia a esa moneda. Y por otra parte, la gran novedad que estamos planteando, Luis y yo, es dar valor a la moneda en función de los activos públicos, para que las cuatro variables fundamentales de la economía, que esto es un concepto también novedoso a nivel mundial, que son los recursos, los bienes públicos, los bienes de capital, la masa monetaria y los recursos humanos, evolucionen proporcionalmente. Entonces, nosotros lo que pretendemos hacer es plantear un nuevo, y respondiendo a su pregunta, el problema es que hasta el año 2013, que se descubre el principio de crecimiento progresivo de la masa monetaria y el patrón de interés se desarrolla, y luego hasta el año 2020 no se acredita científicamente, empíricamente, no se acredita eso con los datos estadísticos del Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España, pues realmente no existía una alternativa a esas dos visiones totalmente polarizadas del mundo económico. Y como consecuencia de ello, pues vamos dando bandazos. O aplicamos el consenso de Washington, que es el pensamiento clásico de las derechas, o aplicamos el keynesianismo, que es la idea base de la izquierda. Entonces vamos dando bandazos. Pero a nivel político yo creo que, Luis, tú también puedes aportar algo diferente. Bueno, básicamente es lo mismo que respondí anteriormente, ¿no? Es decir, la responsabilidad del sector político es fundamental para poder implementar políticas de largo plazo con un criterio lógico y de proyección. El tema es que siempre hemos estado en esta divergencia anacrónica entre ultraizquierda y ultraderecha, o entre izquierda moderada y derecha moderada, cuando en definitiva de lo que se trata es establecer una simbiosis de las estructuras existentes en una época en donde ya las izquierdas son anacrónicas y las derechas a ultranza solo son subversivas, como lo estamos viendo inclusive en Europa y en otros países. Evidentemente, la clave pasa por la concertación política y buscar un punto de equilibrio a partir del cual se puedan combinar las ideas en función de una proyección de largo plazo. Y esto yo lo he manifestado hace ya años en mi canal de YouTube, el Grupo O'Donnell Luis O'Donnell, en donde coloco mis ideas políticas y algunas de las alternativas de solución que yo planteo y que están muchas de ellas desarrolladas dentro del Plan América. Esto de alguna manera podría fortalecer el perdido efecto que se esperaba podría tener el Mercosur y nunca se pudo concretar, de alguna manera implementando este Plan América. Fortalecería la economía del coloso Brasil y por lógica repercutiría para que la Argentina y sus vecinos puedan establecer un intercambio comercial en conjunto que los beneficie. Sin ninguna duda. Hay un dato llamativo en el proceso de la convertibilidad del doctor Domingo Cavallo del año 91, que a pesar de que en el año 91, 1991, la convertibilidad reforzó el valor del peso, las exportaciones aumentaron. Alguien podría pensar, bueno, ¿cómo es posible? Y aumentaron fuertemente. ¿Cómo es posible que con una moneda más fuerte se exporte más? En teoría, pues esto va a ocurrir con el Plan América. Es decir, una moneda, ahora mismo Argentina está siendo esquilmada, expoliada, porque el valor hombre de trabajo argentino vale un 25% de un europeo, un norteamericano. No vale nada, claro. Exacto. No vale nada. Entonces, lo que nosotros pretendemos es un reseteo de toda la economía, un reseteo, una nueva moneda, con una valoración de activos con un 50% de descuento sobre el valor teórico contable de los europeos o norteamericanos para dar confort al balance y que no pongan en duda el valor de la nueva moneda ningún digamos, observador o ningún economista internacional. Y a partir de ahí es defender la moneda, cosa que actualmente la moneda se ha de defender igual que se ha de defender el territorio nacional. Este es un concepto que tiene que calar en Argentina. Si no cala en Argentina, ustedes estarán constantemente haciendo fuerte a la moneda débil
y debilitando a la moneda La fuerte. propia, claro. En Europa, ese concepto que vos estás planteando, de alguna manera se ha venido utilizando, ¿no? Por ejemplo, Alemania, Italia o Francia, no sé cuál es la actualidad real de lo que está pasando en materia económica en España, pero en varios países europeos, inclusive hasta en Austria o en otros países de la región, eso se ha ido implementando con tácticas puntuales, ¿no? Para ir fortaleciendo la economía y las monedas locales. ¿Cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, que se ha tenido en los últimos años, por ejemplo, allí en España, Pedro? Bueno, el euro, desde mi punto de vista, es una huida hacia adelante. Ajá. Es, eh, Porque viste que también hay como hay un arrepentimiento de Gran Bretaña de haber salido justamente del bloque, como que también hay un cuestionamiento con eso, ¿no? es complejo. Yo Es intentaría complejo. intentaría explicarlo de otra manera. A El ver. euro para mí es una huida hacia adelante, porque es Ajá. seguir la política de bienestar engañoso que tienen los Estados Unidos. Estados Unidos Ujú. digamos, erosionado toda su industria, está fortaleciendo Asia Sí. y ahora tiene un problema de hegemonía mundial, por así decirlo, Sí. ¿no? Y además es el país que es el líder de la defensa de la libertad a nivel mundial. Entonces Ujú. tenemos un problemón a nivel Muy serio. geopolítico Muy serio. gigantesco, porque Sí. tenemos el líder que además sus finanzas están en bancarrota. Entonces, y Europa, para defenderse del poderío norteamericano, en su momento decidió unirse, pero lo hizo con una moneda fiduciaria, no Ajá. como la que estamos nosotros proponiendo para Argentina. Nuestra Sí. moneda tiene un depósito de valor, que esa es la gran diferencia. Entonces, Ujú. la huida hacia adelante viene dada porque nuestra moneda es fiduciaria. Ujú. Y entonces vamos a seguir los mismos derroteros que Estados Unidos. Vamos a vivir 40, 50, 60 años con un aparente bienestar y con un nivel de confort que no se corresponde con nuestra realidad, viajando por todo el mundo como si fuéramos ricos, ¿eh? Y en realidad no lo somos. En realidad no lo somos. Y ese coste y ese lo terminaremos pagando como lo terminará pagando Estados Unidos si no reconvierte su sistema monetario. Por eso en el libro decimos que antes del 2053, en función del déficit comercial norteamericano, el déficit público norteamericano, el endeudamiento norteamericano y la caída del dólar como reserva de depósito en todos los bancos centrales a nivel mundial, pues nosotros consideramos que a partir del año 2, antes del 2053, el dólar no será, ya no tendrá más del 50% de reserva de valor y aparte de reserva de valor en los bancos centrales. Y que Ujú. por tanto, siguiendo la trayectoria que ha seguido desde el año 2000, y que por tanto ahí puede haber un colapso en el comercio internacional, que es lo que también pretendemos que se blinde Argentina con el Plan América. Nosotros ya estamos descartando que pueda haber un colapso del dólar y que, lógicamente, la opción de Milei es otra huida hacia adelante y que lo que tiene que hacer Argentina, que es una nación rica, es quedarse aislada, en no meterse en follones de geopolítica, que aquí tenemos 500 años de geopolítica a las espaldas y sabemos lo que es esto, que es una casa de locos. Entonces, no meterse en follones como está en esa dirección trabajando Javier Milei de identificarse claramente con dos países, sino quedarse hacerse fuerte en el cono sur con una economía muy grande, porque Argentina es el octavo país más grande del mundo Ujú. y tiene de todo, podría ser Claro. autárquica prácticamente en 20, 25 años. Sí. Entonces, no Ujú. meterse en follones de geopolítica y ser una pequeña Suiza en el sur. Claro. Y para eso, pues eso, en Europa, en Europa estamos viviendo digamos, un momento engañoso, Ujú. igual que lo han vivido los americanos en los años 60, 70, 80, y ahora empiezan un poco a aterrizar, porque y esta es la visión que yo tengo del euro, Claro. por Ahora, ser una moneda sí. fiduciaria, sin control de ningún tipo. Y Ujú. nosotros queremos que Argentina tenga una moneda controlada perfectamente, que va creciendo en función de las necesidades del mercado, con depósito de valor secuencial y capilar, que son las condiciones para que sea una moneda seria. Una moneda seria tiene que ser secuencial, capilar, con depósito de valor y conforme a las necesidades del mercado. Y eso
el único plan mundial que existe ahora mismo para Argentina es el Plan América. Otro aspecto importante que sí. tenemos que destacar A ver. es que de los sondeos efectuados durante estos últimos 2 años en que estuvimos trabajando en este proyecto, los sondeos que hicimos con los bancos centrales europeos, consideramos y tuvimos el feeling de que en un periodo de 3 años o 4 años, con la aplicación de este criterio desde el punto de vista monetario, podríamos incorporar inversión genuina a la producción argentina por un monto de 80.000 millones de dólares, ¿no? De inversión genuina, no especulativa, claro, ni para arbitrar contra tipo de cambio, sino en inversiones de infraestructura, inversiones de empresas, etcétera. Claro, movilizaría mucho la productividad que está prácticamente estancada en los últimos años, Claro, ¿no? y particularmente hemos pensado de que, cosa que no ha hecho ningún gobierno hasta ahora, es el de crear polos regionales de desarrollo económico para inducir a esas empresas a través de un instituto que se crearía para las inversiones extranjeras y seleccionar las empresas de inversión externo y el reciclaje de fondos del mercado interno hacia la Argentina, que hay una gran cantidad de fondos depositados afuera, para direccionarlos a distintas provincias con proyectos concretos de inversión productiva para generar un proceso migratorio inverso de los centros urbanos hacia el interior del país. Es para crear un planteo completamente diverso al que se creó a partir de la primera época peronista en que la migración interna fue dirigida desde las provincias hacia los centros urbanos. Perfecto. Bueno, está presentado ya entonces este Plan América para que de alguna manera veamos cómo lo van interpretando justamente los actores de estos tiempos, fundamentalmente la dirigencia política que tiene que llamarse a conciencia de ver realmente qué es lo más adecuado para revertir esta situación de decadencia que tiene la Argentina y como una alternativa para brindarle solución justamente a los ciudadanos que están realmente bastante complicados, ¿no? por esta economía que ha sido destrozada en los últimos años. Así que bueno, espero que se tome conciencia de eso. Agradecido Luis O'Donnell por su participación, lo mismo que a vos, Pedro Gómez Martín, y seguramente vamos a estar ampliando justamente esta presentación, este proyecto del Plan América, como para ir concientizando a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Pedro, por tu atención y siempre a disposición para lo que necesites. Muy amable. Sí, Gracias. igualmente, Pedro. Gracias por todo. Gracias a los dos y estamos ampliando seguramente en próximos encuentros justamente esta información como para acercársela a los ciudadanos que vayan viendo que hay alternativas, que hay herramientas y opciones para mejorar nuestra calidad de vida. Muy amable, un gran abrazo a los dos. Seguimos aquí en Galáctica Internacional, luego de haber compartido este bloque justamente con Luis O'Donnell desde los Estados Unidos y con Pedro Gómez desde Madrid, España, presentando este Plan América, que por supuesto hay muchas cosas más para compartir y lo vamos a seguir haciendo en próximos encuentros. Ya volvemos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.